Listo. Entonces, listo. Buenas noches a todos. Ya estamos conectadas. A ver, déjame ver quién tenemos. Sí, este video está el video en vivo. A ver. Así estamos. Listo. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hoy estamos de súper lujo en la semana de la salud visual. Tenemos invitada de lujo a la doctora Grisel González Snaurrizar. La doctora Grisel González es oftalmóloga y oftalmóloga pediátrica y neurooftalmóloga egresada del Hospital Infantil de México. Y pues nos conocimos en el Hospital del Niño Morelense. Y ella ahora está en la práctica privada en México. Tiene estudios por la Universidad de Baltimore, hizo neurooftalmo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, oftalmo pediátrica en el Hospital Infantil y oftalmo general en la Fundación de Conde de la Valenciana. Pues bienvenida, Grisel, gracias por estar aquí, es un honor tenerte, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Mari Carmen, encantada. Oye, pues queremos aprovechar que estamos en la situación de la salud visual conmemorándola, como para preguntarte, ¿en qué momento como mamás y papás tenemos que preocuparnos por la salud visual de nuestros niños? ¿En qué momento debemos llevar de manera preventiva a los niños a consulta con un oftalmólogo pediátrico? Ok, sí, es la pregunta como más frecuente y creo que para contestárselas podemos decir que en un paciente sano y podemos decir de término, pues existen como guías que tiene la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica ya establecidas de cómo revisar al paciente, y ellos nos recomiendan que la primera evaluación la haga el pediatra a su nacimiento. Cuando el paciente ya tiene esa evaluación como correcta, ¿no? Y que el pediatra dice, papá, mamá, todo bien, ¿no? Cuando el bebito nace, entonces lo que se recomienda en un paciente de término es más o menos una revisión a los 3 meses. Algunos, papás dicen, pero tan pronto, doctora. Pues en realidad es lo que de manera preventiva nos dicen las guías. Entonces, como es preventivo, pues lo que queremos es descartar que todo esté en orden, y en realidad, en base a eso estamos tranquilos que el bebito va teniendo un desarrollo adecuado visual. Lo que aquí les quiero decir es que, pues van a decir, ¿por qué tan chiquitos, no? En realidad no hay que alarmarse, las evaluaciones oftalmológicas nunca están, la verdad, sobradas, o sea, además, al contrario, nos puede aportar mucha información a tiempo, ya que los niños no nacen, digamos, viendo adecuadamente y van desarrollando su visión conforme va creciendo el niño y conforme el desarrollo neurológico se va dando. Entonces, esta parte es importante para pensar en que si la salud visual va siendo, o el desarrollo visual va siendo el adecuado en las primeras etapas de su vida, eso le va a ayudar mucho al buen desarrollo de la tercera dimensión, el desarrollo en sí de lo que es el neurodesarrollo y la visión completa, ¿no? Si no lo hacemos, si no vamos descartando que sí se tengan las palomitas de esos chequeos adecuadamente, podemos correr el riesgo de que no tenga un adecuado neurodesarrollo visual, vamos a decirlo. Ok. Las recomendaciones. Muy bien, entonces de ahí la recomendación sería, previo a que el oftalmólogo pediatra valore a mi bebé, el pediatra debió de haberme dicho ciertas cosas acerca de los ojos de mi bebé, ¿no?
Y una de ellas es pues el tamizaje visual que cualquier médico general o pediatra deberíamos de saber hacer para ver si un niño no tiene cataratas congénitas, ¿no? Por ejemplo, muy frecuentemente en la consulta me preguntan los papás, oye, yo veo que a mi bebé se le desvía un ojo. ¿Esto es algo que nos debería de preocupar, sí o no? ¿Y a partir de qué edad podría representar un problema mayor? Ok, sí, realmente es un dato importante para nosotros. Habla de lo que hablábamos del neurodesarrollo visual. Si los ojos tenemos duda que no están completamente alineados, lo que puede ocurrir aquí es que cada ojo tenga un desarrollo aparte y no tengan el desarrollo en conjunto. Hace ratito les mencioné que era importante esos primeros años de vida para desarrollar la tercera dimensión. También el que los dos ojos estén a la par o alineados a la par, viendo lo mismo al mismo momento, es algo importante para poder desarrollar esa tercera dimensión. Y esto se requiere pues en los primeros años de vida. Estamos hablando de los primeros máximo 5 años. En realidad aquí nos ayuda mucho para el descartar la revisión oftalmológica, el descartar si tiene o no tiene la desviación de los ojos, que nosotros le llamamos estrabismo. Esa desviación de los ojos a veces puede ser una aparente desviación. Simplemente la puede ser, y nosotros le llamamos a eso pseudoestrabismo. Y a veces puede ser únicamente porque el bebito todavía no está fijando adecuadamente y hace viscos, ¿no? O no está completamente desarrollada la visión o el periodo de visión. De hecho, los bebés pueden tener esos viscos normales hasta los de 3 a los 4 meses de vida, en lo que van aprendiendo a fijar los objetos. Claro, sí, y también me ha tocado ver, que no sé qué tan frecuentemente tú lo hayas visto, que algunos pliegues de los párpados pueden originar sospecha de estrabismo, y es el pliegue, ¿no? Cuando estoy volteando para allá, y a lo mejor está muy prominente el pliegue del párpado superior, y estoy volteando para allá, pues se ve como si el ojo se metiera, ¿no? Y se ve completamente asimétrico, pero digamos que un pediatra con experiencia podría decir si es un pseudoestrabismo o no, y por supuesto un oftalmólogo, ¿cierto? Cierto. Sí, ese pliegue es una de las causas más comunes para nosotros en donde se confunde un estrabismo y no existe, que le llamábamos pseudoestrabismo. Y ese pliegue es meramente racial. Lo tienen mucho los orientales, ¿no? Y bueno, pues nosotros sí lo vemos mucho en la población de nuestro país, es muy, muy común. Entonces no es raro que nos diga justo así como lo mencionaste, sobre todo cuando ven de lado. Entonces ven de lado y justo parece que un ojo está más metido que el otro, pero en realidad el pliegue está tapando el que veamos que llega igual de la misma manera un ojo contra el otro y parece que está más hacia adentro un ojo, y eso es pseudoestrabismo. Sí, y esta es una de las cosas que yo aprendí con nuestro maestro, el doctor Marco Ramírez. Marco Ramírez, sí, siempre lo explicaba, excelente. Sí, lo explicaba padrísimo, yo lo aprendí en el hospital infantil, y un tip que nos dio es que alumbrando los ojos del bebé y viendo a qué distancia cae la luz de la pupila, podemos saber muy fácilmente si el niño tiene estrabismo o no. Si la luz cae a diferente distancia de una pupila que de la otra, pues es muy probable que el niño sí tenga un defecto en la acomodación de los ojos, y si cae a la misma distancia, pues muy probablemente sea un falso estrabismo, ¿no? Así es, la luz debe caer al centro en los dos ojos, justo. Entonces, aquí, ojo, lo único es si, por ejemplo, yo les pido a los papás, sobre todo cuando están a distancia, ¿no? Y no pueden llevar al niño a valoración, les pido muchas veces que le tomen una foto con la cara completamente alineada al frente
y la mirada completamente al frente para que no tomen la fotografía o no pongamos la luz con la posición de la cabeza o los ojos en una posición que no va a salir bien ese reflejo. Pero efectivamente esa prueba de la luz se hace, es la que nosotros realizamos y la debe de hacer el pediatra, en donde ponemos la luz al frente de la cabeza del paciente y siempre debe de caer al centro. Si esa luz cae o más adentro o más afuera en alguno de los ojos, ya nos habla de que ese ojo tiene una desviación, ¿no? Así es, así es. Oye, Grisel, y ahora que pues todo esto de la pandemia nos ha llevado a todos a reinventarnos y que los niños, pobres niños, tienen que estar, sobre todo los que están en edad escolar y los adolescentes, horas enfrente de las pantallas por la cuestión de la escuela en línea. ¿Este puede tener alguna consecuencia para la salud visual? Y si es así, ¿cómo podríamos aminorar los efectos negativos del usar pantallas de tanto tiempo en los niños? Ese es un muy buen punto. Justo en estos días de pandemia hemos visto pacientes que pues han tenido ya algunos efectos, vamos a decir, como los más comunes del uso de pantallas, que es provocar un ojo seco, ¿no? O que aumente el ojo seco, ya que el tiempo que tenemos que estar leyendo o poniendo atención, evitamos el parpadeo habitual. O sea, eso es un hecho. El tiempo que estamos en la pantalla y más en una clase en donde queremos pues apuntar o queremos resolver algún ejercicio que nos esté dando el maestro, tenemos que poner atención de justo algo en particular que evita que estén parpadeando de una manera habitual, que son 20 parpadeos por minuto. En realidad sí disminuye mucho el parpadeo por las clases en línea o por el uso en sí de pantallas. Y en realidad yo de las cosas que les he recomendado es el utilizar ya de manera pues habitual por el mayor uso en las pantallas el lubricante ocular, ¿no? Entonces, siempre es importante saber si aparte el niño no tiene algún otro, vamos a decir, otra enfermedad, ya que hay enfermedades como la alergia ocular o que tengamos alguna infección crónica en pestañas que empeora muchas veces esa lubricación del ojo, del globo ocular, y que obviamente al aumentar las horas en pantalla vamos a tener más ahora sí, síntomas que un niño que no lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, eso muchas veces, ¿qué tanto le pongo el lubricante a mi hijo? Pues dependerá también de qué tan sano esté el ojo, ¿no? Pero por lo general, mínimo yo les comento que deben de usarla mínimo, o sea, si son 4 horas, pues en 2 ocasiones, ¿no? Para un niño sin otra enfermedad, estamos hablando que no tenga otra cosa el ojo. Si tiene otras cosas, pues probablemente sea mucho más frecuente, más su tratamiento de las infecciones o las alergias o lo que tenga el niño en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces eso es como lo más común. Y otra de las cosas, como tú bien comentaste, es la parte a lo mejor de la luz azul, que sabemos que emiten las pantallas. Y lo que se ha visto respecto a este tema es algo muy interesante, porque se vio sobre todo en estudios que se realizaron para pacientes operados con catarata, ¿no? En donde les ponían un lente que tenía un filtro para la luz azul, ¿no? Y resulta algo muy interesante porque sabemos que tiene que ver con ciclos circadianos, la luz azul, ya que impide que se secrete adecuadamente la melatonina. Entonces, la melatonina precisamente es una hormona que se secreta por las noches, ¿no? Claro.
Entonces, lo que empezaron a ver al poner los filtros en los pacientes de luz azul que estaban operados de catarata, que inicialmente se lo ponían con el fin de protección de la radiación, de la luz, en realidad empezaban a ver que los pacientes operados de catarata tenían una mejoría en el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Entonces dormían mejor, ¿sí? Y eso también traduce a los niños, ¿no? Entonces, yo aquí les comento a los papás, ¿no? Porque a veces me dicen, doctora, pues qué tanto puedo usar un lente, ¿no? Para evitar el filtro, que tengan, perdón, el filtro para la luz azul que emiten las pantallas, o qué tanto, disminuyo el uso de la computadora, sobre todo en las noches, pues eso será valorable en base a cada niño en particular. Por supuesto que no va a ser recomendable que se utilice la computadora, pues, en las últimas horas del día para el niño, ya que pues le va a afectar en este ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Entonces, de hecho, hasta para los adultos nos dicen, el peor momento de estar revisando correo, celular, notificaciones, es en la noche, porque específicamente nos cambia este ciclo. Claro, claro, súper importante lo que mencionas. Y bueno, ya también María Elena Chimés, que es parte de nuestro equipo en esta plataforma educativa, pues nos ha comentado los efectos negativos que tiene el uso prolongado de pantallas y pues que debemos de evitarlas en la noche, ¿no? Pero la verdad no me quedaba muy claro cuál era el mecanismo fisiopatológico por el cual esto sucedía y ahora que nos lo dices tú, lo entendemos muy bien. Muchas gracias. Oye, ¿y tiene la exposición crónica a pantallas o prolongada durante el día? ¿Tiene efecto sobre la agudeza visual o no? Pues mira, esto también se ha visto en algunos estudios que muchas veces el uso prolongado puede hacer o cambiar un poco el crecimiento del globo ocular en cuanto a que pueden los pacientes tener mayor crecimiento y hacerse pues con graduaciones con más miopía, ya que todo el tiempo estamos a leer, estamos haciendo o teniendo también un efecto de acomodación. Y en algunos estudios se ha visto eso, que pudiera estar relacionado al uso constante pues sobre todo es más que nada es estar como leyendo y el estar haciendo ese esfuerzo en la convergencia y que pudiera estar cambiando el crecimiento del globo de alguna manera. Entonces, en realidad aquí es la recomendación es pues estar básicamente haciendo una revisión periódica. Esto ha sido muy, muy difícil el demostrarse porque tendríamos que tener como dos pacientes, uno sin el efecto de la convergencia y otro con el efecto de la convergencia habitual, y eso hoy en día es pues imposible, o sea, estamos expuestos a la misma cantidad o al mismo estímulo y es muy difícil el quitárselo a un paciente, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí más que nada la recomendación es no podemos limitar a los niños, ¿no? A hacer sus actividades académicas, pero a lo mejor sí podemos limitar un poco a las extraacadémicas y yo lo que les digo a los papás es, la recomendación es pues disminuirlas, el uso extra, ¿no? O cuantificarlas, ¿no? Sí, nos pregunta Gaby que la lubricación, ¿cómo se hace? ¿Cuándo se pone? ¿Cada cuánto? ¿Hay algún componente que tengan estas gotas que debamos de cuidar? No vamos a recomendar marcas, pero quizá el componente que tengan las gotas de lubricación que nos sugieras tener a la mano. Sí, claro, mira, en realidad eso dependerá de cómo se encuentre el ojo, ¿no? El estado del globo ocular, porque
muchas veces, o sea, aquí no hay una receta, ¿no? Así de, sí, tómate esto, esto, esto y ponte esto, esto, tantas veces, ¿no? Sino muchas veces el ojo tiene, te digo, otra patología que a lo mejor yo te puedo decir a ti, Mari Carmen, te va a funcionar excelentemente tal lubricante o tal componente, y a lo mejor a otra persona no le va a servir de la misma manera. Entonces, aquí el definirles así con exactitud la receta de cocina y que a todo mundo les funcione así las dosis, el gramaje, no es tan fácil. O sea, siempre es lo ideal hacer una evaluación del globo ocular y el estado en ese momento. Ok, de acuerdo. Y nos dice Lizzie Esnauriza que algo debe de tener que ver con nuestra ponente, que si hay algunos ejercicios que que sugieres hacer con los ojos durante la escuela en línea o la estancia prolongada en frente de pantallas. Ok, pues en realidad no, no hay algo científicamente demostrado que pueda hacer que ayude tu tiempo utilizando las pantallas. En realidad no hay algo que lo modifique haciendo algún tipo de ejercicio y que no afecte al globo ocular. En realidad está la parte de la lubricación y la parte de, creo, lo de evitar lo de la luz azul. Y a lo mejor yo de las recomendaciones, si no tienes los lentes, porque a lo mejor es un paciente que no necesita graduación, es muchas veces poner en modo nocturno la computadora, si no podemos dejar de utilizarla ya en la noche, a lo mejor no estamos acabando la tarea o tenemos un trabajo pendiente y queremos dormir, ¿no? Queremos que no nos afecte el ciclo sueño-vigilia, pues sería como ese tip de disminuir la luz de nuestra computadora o el iPad, lo que sea, ¿no? De nuestro dispositivo, si se puede, y puede ayudar a que sí se secrete esta hormona, ¿no? Ok. Oye, y cuando tenemos que hacernos lentes porque tenemos algún defecto de refracción, o sea, que ya no vemos bien o lo que sea, ¿hay alguna petición especial que debamos de hacerle al optometrista o al proveedor que nos va a hacer los lentes como para considerar, oye, necesito este filtro que se llama como para evitar lo que mencionas? Sí, de hecho hay muchas marcas, y digamos que en base a las marcas es como la duración del lente o de la mica, ¿no? Obviamente eso pues cambia en costos, pero pues dependerá de el bolsillo del paciente y de que digas, yo tengo un presupuesto de tal a tal, y a lo mejor si tú me recomiendas un lente con mayor durabilidad, que tiene el filtro azul, o uno de no tanta durabilidad y que tiene el filtro azul, ¿no? Entonces, eso sí, verlo y aclararlo en la óptica, ¿no? Y yo les recomiendo el material, por lo regular, a lo mejor que tenga la mayor duración, ¿no? Pero hay diferentes tipos de materiales. Entonces, eso dependerá más bien de la economía de cada paciente. Pero se pediría algo así como protección Blu-ray o algo similar. Sí, Okay. un Okay. filtro de luz azul Filtro de luz. y ya te van a decir diferentes precios seguramente. Ok, oye, ¿y tú sabes si existe en el mercado algo que se le pueda poner a la pantalla que a lo mejor pues el niño no se va a dejar los lentes porque pues no está acostumbrado, no le gusta o es un niño pequeño? ¿Algo que se le pueda poner a la pantalla para proteger? Sí los hay, sí hay protectores de pantalla también con filtro para luz azul, sí los hay. Okay. Lo que sí le cambian el color, ¿no? A la pantalla, lo hace como, son un poquito ámbar, entonces lo hace menos, o sea, hace justamente menos intensa la luz de la computadora, que es lo que se requiere. Y pero sí los hay, o sea, simplemente es algo que pueden implementar de una manera fácil y sin tener que mandar a hacer un lente en particular, ¿no? Sobre Okay. todo si no necesitan los lentes, ¿no?
Claro, claro, o si es un niño que no se los va a dejar puestos, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Y la otra recomendación más simple es bajarle y ponerle, te digo, en condiciones nocturnas a la luz de la computadora, ¿no? Y eso mejora muchísimo esa entrada de luz azul. Ok, ¿hay alguna distancia recomendada a la que tenemos que estar de la computadora para evitar aún más dañar nuestra visión? Pues es la misma distancia, vamos a decir, que para lectura, que es más o menos 33 centímetros, 30 centímetros, y es como la distancia ideal, ¿no? Pero pues que evite la entrada de la luz azul, pues en realidad no cambia. ¿Y algún tipo de iluminación ambiental? O sea, es lo mismo estar expuesto a la pantalla, a lo mejor tengo que trabajar en la noche y estoy aquí con la luz apagada para que no se vaya a despertar en alguien, ¿no? O es mejor estar a oscuras, tener luz blanca, tener el foco arriba, tener el foco atrás, o no hay estudios al respecto. Pues mira, la verdad es que yo creo que no tengo así en particular un estudio que recuerde que platique de esto, pero en realidad la que nos afecta es justo la luz azul de las De pantallas. la pantalla, ok. Entonces, en teoría, pues no te va a producir menos o mayor producción de esta hormona si prendes o apagas la luz, ¿no? O sea, simplemente es la luz de la pantalla la que no queremos, ¿no? Ok. Oye, nos pregunta Mirra, saludos Mirra, ella nos ve desde Puebla, si hay alguna gota lubricante en específico que recomendarías, pues ella dijo, Grisel, que pues depende del problema de base que tenga el niño o el adulto en cuestión, ¿no? Y habría que individualizarlo y preguntarle al oftalmólogo, pero no sé si tienes alguna cuestión más que comentar a este respecto. Sí, creo que ahí es como ver si tenemos alguna otra alteración en el ojo que nos diga si una u otra gota, que es lo que hace que prefiramos una u otra. Sí, nos dice Adris Galván, que sí, no sabe si ya lo dijimos, pero que sí son buenos los lentes que se están comercializando para impedir el paso de la luz azul. Justo eso mencionábamos, que sí es una buena idea. Te manda saludos Elizabeth Suárez Irineo y nos pregunta Mariana Vázquez, nuestra community manager, ¿qué tan recomendable es comprar lentes antirreflejantes para niños? Ok, sí, bueno, finalmente para niños, híjole, soy de la idea de que yo he tenido muchos pacientes con niños con lentes antirreflejantes y meramente no les dura, ¿no? En niños a lo mejor arriba de los 8 años, ya ahí podemos considerar en sí utilizarlos sin Ok. problema. Ok. Okay. Oye, Grisel, ¿cuándo debemos de sospechar? O sea, ya dijimos que tenemos que llevar a nuestros niños a revisiones periódicas con el oftalmólogo pediatra, eso sería el mundo ideal, ¿no? Pero digamos que no habíamos visto este live y no sabíamos que teníamos que hacer esto. Y de repente estamos viendo cosas sospechosas con nuestros hijos que nos podrían hacer pensar que tiene un defecto de refracción o que el niño ya no ve bien. ¿Cuáles son como estos pequeños datos clínicos que como mamás debemos de observar en casa y de poner atención para llevar a nuestros hijos al oftalmólogo? Perfecto, sí. Pues básicamente el más común a lo mejor sería el que parpadee mucho. Es un niño que está parpadeando muchas veces durante el día más de lo habitual. El hecho de que un ojo se desvíe, ¿no? Nos habla de que algo está ocurriendo, probablemente que requiera o no algún tipo de graduación o algo le esté pasando al ojo. El hecho de que a la lectura pueda acercarse demasiado, sobre todo al libro o a los dispositivos, y un ojo rojo también pudiera estarnos hablando crónico de que el paciente está tratando de enfocar todo el tiempo y al tratar de enfocar
disminuye el parpadeo y esa disminución del parpadeo pues traduce a un ojo seco, y ese ojo seco produce un ojo rojo. Entonces son como los datos más importantes para saber si o el papá sospecha en que requiere lentes, ¿no? Los dolores de cabeza crónicos en los niños Claro, sí, los también. dolores de cabeza también se tienen que descartar forzosamente, pero bueno, yo hablando de la parte de qué le ve al ojo, o qué datos le ve al ojo, serían esos, y un dolor de cabeza siempre, siempre, siempre se debe de evaluar en cuanto al que no requiera una graduación. Claro, primero ir con el pediatra y después como ir descartando las posibilidades, ¿no? Y por supuesto una valoración oftalmológica es algo que se requeriría. Exacto, no al revés. Sí, oye, y voy a cambiar un poco el tema bruscamente. Me consultan muchísimo mis pacientes por orzuelo. Muchísimo, o sea, es algo, y me ha tocado ver niños en los que tienen este tipo de lesiones en la piel. Los orzuelos son las perrillas, para que hablemos en idioma de mamá. Exacto. Me ha tocado ver que los niños con perrillas regresan por el mismo tema muy frecuentemente. ¿Hay manera existe una razón, una predisposición genética, o cuál es la razón por la que esto pasa? Bueno, yo también estuve en Morelos, y te puedo decir que los orzuelos son más frecuentes allá que en la Ciudad de México en niños. Ajá. Mucho más frecuentes. Okay. Entonces, creo que el componente alérgico, ¿no? Tiene mucho que ver, porque el niño con alergia ocular muchas veces, de vez en cuando se toca los ojos, y ese tocarnos los ojos hace pues que tenga manipulación de estafilococo o bacterias, y que puedan proliferar en el párpado y crear un barrito, ¿no? Un orzuelo. Esa es la realidad. La otra causa que yo lo veo muy comúnmente es lo que hablábamos, los niños que tienen ojo seco, ¿no? Probablemente secundario al uso de dispositivos, iPads, televisiones, demás, teléfonos, lo que quieras, lecturas, y están realmente ya tan expuestos a todo esto que efectivamente ya tienen ojo seco, y si aunado tienen aparte una alergia ocular o una infección en el ojo, en las pestañas en particular, entonces sí se vuelve algo muy común, y de hecho puede ser muy recurrente. De hecho, en algunos pacientes está tan asociado a las alergias, ¿no? Que en algunos pacientes también puede estar elevada la IgE, ¿no? Tan es así. Y y ver si la causa va por ahí, ¿no? Por la parte alérgica, e ir descartando con la revisión que no existan otros factores como los que ahorita les comentaba, ¿no? Sí, definitivamente tenemos más alergias aquí en el estado por los pólenes y otras circunstancias. Es algo que, a pesar que la Ciudad de México está muy contaminada, de repente no es suficiente razón como para que tengan tantas manifestaciones, tanto nasales como bronquiales como oculares, los niños allá, ¿verdad? Oye, Grisel, ¿nos podrías platicar qué es el retinoblastoma? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo tiene algo sospechoso? ¿Y qué tendríamos que hacer cuando viéramos eso sospechoso? Cuéntanos, ¿qué es el retinoblastoma y qué tan peligroso es? Bueno, pues el retinoblastoma es una lesión maligna del ojo que crece justamente en la parte posterior del ojo, que es la retina, y nosotros pues le llamamos el cáncer del ojo. Desafortunadamente, pues es algo común,
¿no? Porque estamos hablando que está dentro de las primeras neoplasias de niños, ¿sí? Y es muy común dentro de los primeros años de vida. Por lo que lo importante aquí es las revisiones que se puedan hacer del fondo de ojo para poder explorar la retina. Entonces, muchas veces en la consulta, los pacientes o los papás, ¿no? Cuando realizamos un fondo de ojo y ponemos a lo mejor gotitas para dilatarle la pupila y poder revisar todo el ojo 360 grados, muchas veces hay que explicar todo esto para qué es y qué es lo que conlleva la parte de la prevención de un fondo de ojo de una manera adecuada. Ese fondo de ojo, lo ideal es realizarlo en el primer año de vida, que es lo que se piensa que estos tumores pueden llegarse a empezar a crecer. En algunos casos esporádicos y sobre todo los que son heredables pueden llegar a presentarse desde que nacen los bebés. Y una de las manifestaciones a veces en este tumor como más común es lo que le llamamos nosotros leucocoria, que es justamente el reflejo que habitualmente se ve a través de la luz, ¿no? Y que se ve en el trasfondo de la retina, muchas veces se pierde porque hay una lesión que está creciendo en la retina y esa lesión a veces ya es tan grande que puede ser muy notoria a la exploración y verse ya como una mancha blanca, ¿no? A través de la pupila. Entonces eso es a lo que nosotros le llamamos leucocoria. Sí. Entonces, sí hay manera, obviamente, de detectarlo, si se hace toda esta parte del tamizaje y por eso es importante que sepamos que debemos de realizarlo. Ajá. A todo niño en la consulta pediátrica es súper importante revisarle el fondo de ojo en cada consulta, aunque sea para revisar el reflejo rojo, ¿no? Y todos los niños de 1 año deberían de tener al menos una revisión en el oftalmólogo. Voy a agendar la de Patricio, que aún no va con gusto. Oye, y nos pregunta Edna Madaí, nos dice que ella llevó a su hija con la oftalmóloga por problemas de orzuelo recurrentes y le dijo que si no desaparecía tendría que abrir y drenar. ¿Qué tan adecuado es esto? ¿Y esto resuelve el problema de fondo, sí o no? Bueno, digo, eso ya es como una consulta porque es muy largo la parte de, en particular, en qué casos se drenan los orzuelos y en qué casos no. Realmente el orzuelo es cuando la glándula de grasa que está en el párpado está inflamada, pero todavía no hace algo que nosotros le llamamos granuloma, y ese granuloma lo llamamos distinto y se llama chalación. Sin embargo, muchas veces el paciente, pues no lo vemos simplemente en la etapa de orzuelo, sino la vemos en la etapa de orzuelo con granuloma o granuloma con orzuelo, etcétera. Entonces, muchas veces si ya tiene mucho tiempo la lesión, nos ayuda el drenar un poquito, a lo mejor no quitarlo al 100%, pero el drenaje ayuda a que evacúe un poco y de esta manera vaya haciéndose más pequeñito. Sin embargo, eso forzosamente no resuelve la lesión de base, ¿no? O sea, si la lesión a lo mejor sigue no tan madura como en etapa de orzuelo, y si solo podemos drenar la etapa del chalación, ¿no?
o viceversa. Y si tenemos el chalación o el granuloma puro, pues muchas veces se resuelve en el instante. Entonces, dependerá muchas veces de cómo esté la lesión, si tiene ambas juntas o es puramente una o es puramente la otra. Entonces, eso sí se tiene que individualizar, pero lo que sí es que si el paciente tiene suelos recurrentes, algo está ocurriendo y hay que tratar de evitar que le estén dando, ¿no? Y mejorar, pues, limpiezas de los ojos, muchas medidas que nosotros dejamos, como lubricantes oculares ya de por vida, y eso les mejora mucho, mucho, mucho esta parte. Sí, o sea, yo creo que son dos cosas. Hay que ver por qué tiene suelos recurrentes, ¿no? La primera. Y la segunda es, pues bueno, si tiene ya un granuloma, pues igual y podría ayudar el drenaje. Y Claro. muchas veces, pues cuando les hablamos a los papás de posibilidades quirúrgicas, pues siempre viene como el miedo a, bueno, ¿y qué eso va a ser con anestesia general? ¿O cómo va a ser? ¿Es súper invasivo? ¿Qué tienen que hacerle a lo que la verdad es que es un procedimiento que no es tan complejo, pero no sé si nos quieres contar, es con anestesia local, ¿no? Generalmente. Pues mira, regularmente depende de la edad del paciente, ¿no? Ajá. Por supuesto, y de la cooperación, pero si son pacientes obviamente abajo de los 15 años, no se puede hacer esto con solamente anestesia local, ¿no? Sí requerimos aparte una anestesia o una sedación más que nada, ya que el procedimiento, como tú dices, es corto, ¿no? Y el procedimiento se hace en el párpado, entonces afortunadamente pues el ojo no se toca, ¿no? En realidad se hace en el párpado. Y lo que yo les digo es, pues que ese mismo día, pues es de manera ambulatoria, pueden irse a su casa y hacer sus actividades habituales, pero pues si son menores a los 15 años sí requieren por lo menos esas dos cosas, ¿no? Ok, nos pregunta Gaby, si los niños deben de tener higiene ocular y en qué consistiría esta higiene. Bueno, pues parte de la higiene ocular, pienso, es el uso de los dispositivos, ¿no? El sí tenerlos como muy en cuenta de hasta qué hora, cuánto tiempo, y qué tanto deben utilizarlo. Es parte de la higiene ocular que ya viven estos chiquitos. Y sí, es necesario que con el uso de los dispositivos utilizar gotas lubricantes y bueno, y lo demás en cuanto a lavados y limpiezas dependerán de qué condiciones extras tenga el paciente, ¿no? Como decíamos, si el paciente tiene alergias oculares, si el paciente tiene infecciones recurrentes, ya sea por infecciones en pestañas o hace orzuelos recurrentes por estas mismas infecciones en pestañas, ¿no? Entonces son como el tipo de recomendaciones que ya se van individualizando, ¿no? Ok, perfecto. Oye, Grisel, me gustaría que tocáramos un poco porque es un tratado inmenso de la oftalmología pediátrica, pero me gustaría hablar un poco de qué cuidados oftalmológicos o precauciones hay que tener con un paciente prematuro. Yo sé que depende de qué tan prematuro, depende de qué tan grave estuvo y cuánto tiempo estuvo hospitalizado y cuántas fueron las intervenciones que se le hicieron durante la hospitalización, pero a grandes rasgos, ¿qué es la retinopatía del prematuro y cómo podemos estar seguros de que un bebé prematuro no la tiene? Perfecto. Sí, mira, realmente es hacernos aquí, qué bueno que lo preguntas, porque es una manera de hacernos conscientes de cada que tenemos que revisar a un paciente prematuro, ¿no? Por eso les decía al principio de la plática que las recomendaciones eran iniciales que les comentaba, era para un paciente no prematuro, ya que en un paciente prematuro todo cambia.
porque el hecho de ser prematuro tenemos el riesgo de desarrollar la retinopatía del prematuro, ya que la retina cuando nacen de manera prematura o antes no está 100% desarrollada. Y por condiciones del paciente, como tú bien dijiste, si a lo mejor el paciente tiene o es mucho más prematuro, ¿no? Dependerá de sus semanas, o es un paciente con una infección agregada a su nacimiento, o es un paciente que no está saturando adecuadamente su oxigenación, si trae un problema pulmonar. Todo eso son los factores que van a promover que desarrolle la retinopatía del prematuro. Entonces, la retinopatía del prematuro es una serie de anomalías que surgen en una retina que no está completamente desarrollada o es inmadura, y esas alteraciones vasculares ocurren en diferentes fases, y esas fases pueden ir desde una zona en la retina donde no existan vasos adecuadamente o existan en muchas regiones estos vasos anormales. Entonces, en base a los hallazgos pues que realizamos en el fondo de ojo con una pupila dilatada, ¿sí? Es como podemos evaluar el paciente de manera individual. Entonces, aquí que se recomienda que si el paciente, en cuanto a su primera, vamos a decir, su primera evaluación por prematurez, se recomienda su evaluación a las 4 semanas. ¿Sí? Realmente, que es cuando empezaríamos a notar todos estos cambios en su retina inmadura, y a lo mejor aquí no estresarse antes, porque simplemente serían como evaluaciones de más, y si nosotros contribuimos a que estresemos al niño, ¿no? O que la parte pulmonar empeore por revisiones de más, pues también podemos contribuir, por lo tanto, a la retinopatía del prematuro. Entonces, aquí como consejo, y como digamos que ya están establecidas más bien las semanas a las cuales debemos de hacer la primera evaluación, es a las 4 semanas de vida, ¿no? Y posteriormente, si la tiene, pues requeriremos las siguientes futuras evaluaciones, ¿no? Claro, En claro. base a los resultados de la exploración oftalmológica. Ok. ¿Cuál sería la consecuencia de tener un prematuro, por ejemplo, un niño de 6 meses y medio, 7 meses de gestación, que estuvo hospitalizado, expuesto a oxígeno, con antibióticos, que tuvo infecciones, etcétera, etcétera, y que no se tuviera el cuidado o que no existiera, por ejemplo, en algún hospital público de nuestro país, la figura del oftalmólogo pediátrico? O sea, si no existiera y no pudiera realizarse a las 4 semanas de vida postnatal un niño en estas condiciones, ¿qué consecuencias podría traer a largo plazo esto? En caso de que sí hubiera desarrollado una retinopatía. Pues son consecuencias muy graves. Estamos hablando que es la primera causa de ceguera en nuestro país, la retinopatía del prematuro. Y sobre todo ocurre por no realizar esas evaluaciones en tiempo y forma. Sí. Entonces sí es vital que esas evaluaciones se den conforme la edad del paciente y conforme los hallazgos oftalmológicos se vayan presentando en esas primeras evaluaciones, ya que si no podemos tener repercusiones fatales. La retinopatía del prematuro vamos a decir que comienza con cambios vasculares que pueden progresar o pueden producirse vasos anormales, y que esos vasos anormales produzcan un sangrado que esté en la retina. Ese sangrado para la retina secreta, o más bien hace una reacción inflamatoria,
y desafortunadamente esa reacción inflamatoria ocasiona que la retina empiece a traccionarse o a desprenderse, y es una causa de desprendimiento de retina. Sí, claro, y es una situación que además de que podría evitarse, limitando mucho la cantidad de oxígeno que reciben los bebés, pues también es una situación que si se identifica tempranamente y se trata tempranamente, pues podemos evitar la progresión hasta la ceguera, ¿no? Dice Elisa Alegría que no solo un oftalmólogo pediatra puede revisar a un niño en estas condiciones, que los retinólogos también son una excelente opción. Por supuesto, sí, omití mencionarlo. Claro, por supuesto, el especialista en retina es el retinólogo y es una excelente opción para revisar a los bebés, pero en la realidad de nuestro país a veces no existe la figura del oftalmólogo general en los hospitales, ¿no? O sea, me estoy imaginando por ejemplo, un hospital de segundo nivel en donde, pues sí, hay un chorro de prematuros, pero pues a lo mejor nos falta revisar esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco para ir cerrando y agradecer de nuevo tu participación, Grisel. Entonces, en resumen, digamos, ¿cuáles serían como las cosas que debemos de hacer con un niño, con pandemia o sin pandemia, con pantalla o sin pantalla? ¿Cuántas veces al año? ¿A partir de qué momento hay que ir al oftalmólogo para que revise a nuestro bebé? Ok, bueno, sí, como les decía al principio, o sea, una evaluación oftalmológica nunca sobra, ¿no? O sea, realmente es algo que no va a salir sobrando y sí puede aportar mucha prevención, ¿no? Y por lo tanto nos puede ayudar a un desarrollo adecuado durante los primeros años de vida y un neurodesarrollo visual, ¿no? Y en un paciente de término, como les comentaba hace ratito, es importante hacer su primera evaluación general a los 3 meses de vida, siempre y cuando ya la haya visto su pediatra y nos haya dicho que todo está en orden, ¿no? Y, y obviamente si tenemos síntomas oftalmológicos, vamos a decir, graves, ¿no? Que son una desviación ocular, ¿no? Posterior a los 3 meses de vida, muy notoria, o incluso que esté acompañada de una mancha en la pupila, que le llamamos leucocoria, pues tenemos que correr mucho, mucho antes al oftalmólogo desde que la estemos detectando, ya que esto puede contribuir a que no desarrolle adecuadamente su visión y, y que no tengamos, por lo tanto, tercera dimensión. Y esto incluso puede llegar a ser algo que afecte, si es algo grave, su vida, ¿no? Ok, sí. Y luego, digamos que tenemos un bebé de 3 meses, lo llevamos con el oftalmólogo pediatra, descarta todas las posibilidades de enfermedades que pudiera un ojito de un niño tener a esa edad. Luego, ¿cada cuánto hay que ir al oftalmólogo con un niño? Pues dependiendo de los hallazgos, si es completamente sano, como tú dices, pues ahí lo recomendable es volverlo a revisar al año. Al año y volver a repetir el examen haciendo un fondo de ojo con dilatación de la pupila para poder evaluar todo el globo ocular y descartar algún tipo de lesión en la retina, ¿no? Que es como la parte del tamizaje del retinoblastoma que nos corresponde hacerlo, ¿no? Ok, y después del año, cada año o cada 2 años es recomendable ver al oftalmólogo o solo si hay algún dato. Más o menos, si el hallazgo igual fue normal, vamos a decir, entonces al año puede evaluarse. Ok, de acuerdo. Y entonces, con respecto a la luz azul de las pantallas, tratar de evitarla en la noche sería como una situación importante. Evitar las pantallas en la noche más que se pueda. Utilizar lubricantes oculares con cierta periodicidad, cada 2 horas al menos, porque no hay un problema ocular de base que tengamos que tratar específicamente de otra manera, ¿no?
Y podemos usar filtros para luz azul, ya sea en los lentes o filtros en las pantallas. Y podemos también utilizar la pantalla de la tableta o del dispositivo que estemos utilizando en como obscurecido modo noche o no sé, no me acuerdo qué término me... Nocturno, en algunos Ok, nocturno. ok. No hay una distancia específica que se sepa que ayuda a prevenir problemas visuales y tampoco una luz externa que sea mejor que otra como para prevenir problemas visuales. Y en cuanto a la exposición crónica a pantallas, no sabemos si en realidad hay a la larga problemas de agudeza visual tan solo por la exposición a pantallas, ¿cierto? Así es. Pues muy bien. Oye, ya una última pregunta para terminar. Eh, ¿Cuál es el dato o cuánto tiempo tengo para decir que un bebé no está teniendo fijación de la mirada y seguimiento visual? Que tuve el caso de una chiquita de 2 meses que fijaba mal la mirada y que pues, nos estábamos yendo por que no sonreía tampoco y entonces nos estábamos yendo como a pensar en situaciones del neurodesarrollo, ¿no? O sea, no oculares, pero sí, por ejemplo, autismo u otro tipo de circunstancias. ¿Y qué tan útil sería ahí la estimulación visual? ¿Y en qué consiste? ¿Y qué tan útil sería el tamiz visual? La estimulación visual. Sí, Ah, hay terapias de estimulación visual. o sea, pensando en un autismo, pensando en... Pues sí, en un autismo sí está para la razón por la cual un niño no se ríe o no puede fijar la mirada porque tiene un trastorno en el neurodesarrollo. Ok, bueno, aquí podemos empezar a lo mejor a ir descartando realmente que sea pues 100% neurodesarrollo. Imagino que pasó por todas las revisiones oftalmológicas y todas eran normales, ¿no? Uh-huh. Y que el paciente no tenía una graduación que requiriera para que pudiera, pues, enfocar, ¿no? Porque en ocasiones a mí me ha pasado muchas veces que me han llegado pacientes ya diagnosticados con a lo mejor un problema neurológico porque no logra la fijación. Incluso se piensa que sobre todo por el neuropediatra, ¿no? Que pueda ser por ahí, pero ya cuando lo revisamos vemos que en la exploración oftalmológica pues tienen graduaciones muy, muy altas de sobre todo miopías extremadamente altas, que es como la graduación más común. Y en ocasiones, pues si se descarta eso, que no sea una graduación elevada, lo que nos está ocasionando, pues que esa falta de fijación, pues sí habría como que evaluar adecuadamente tanto antecedentes al nacimiento, si fue un parto en condiciones normales o algún problema durante el parto y si no hubo algún problema de oxigenación, si el paciente estuvo internado o no estuvo internado y habría como que pedir un estudio de neuroimagen y evaluar a detalle, pues sobre todo la vía visual y ver si aquí no hubiera pues alguna alteración anatómica o visible, ¿verdad? Antes de, pues, vamos a decir que ya dar un diagnóstico ya de autismo. Entonces sí el que lleve todo el protocolo de la revisión, desde la exploración básica, muy a detalle, hasta una exploración a lo mejor y llegar a estudios neurológicas y llegar a estudios de neuroimagen muy peculiares o en particular, ¿no? Y ya finalmente poder definir si es o no es ya una patología como autismo, ¿no?
Sí, de hecho el diagnóstico pues no se puede hacer tan tempranamente, ¿no? El diagnóstico específico de esos trastornos en el neurodesarrollo, pero a veces leemos tanto y vemos tantas cosas en redes sociales, las mamás, que nos angustiamos y ya estamos pensando de más. Simplemente, pues bueno, lo ideal sería primero oftalmo, primero pediatría, luego oftalmo, si una de estas situaciones se presenta, y si oftalmo descarta todo lo que tiene que descartar, entonces ya nos seguimos si la situación persiste con neurología. Pues muchas gracias, Grisel, gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En alguna red social o en qué hospital podemos ver si quisiéramos llevar a consultar a nuestros hijos? Ay, sí, claro que sí. Bueno, no estoy en redes sociales, pero estoy de manera privada en el Hospital Ángeles Acoxpa o en el norte, en el hospital, en el Conde de Valenciana, en ABC de Santa Fe. Ahí nos encontramos. Con gusto, si alguien nos quiere buscar, con gusto ahí estamos. Muy bien, Grisel. Pues muchas gracias y buenas noches y nos vemos pronto. Te llevo a Patricia. Gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Gracias. Cuídate. Cuídense. Hasta luego. Bye.